¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿qué les parece si seguimos adorando a nuestro Dios? ¿Sí? Nomás me cambié el micrófono, pero la proclamación de la verdad de la palabra de Dios es adoración, es exaltación a nuestro Dios. Y asimismo vamos a continuar con la serie que empezamos hace unas semanas sobre las disciplinas espirituales. La semana pasada y también estos miércoles recientes hemos estado considerando precisamente el tema de la adoración. Aprendimos que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu porque debe brotar de lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? De un corazón que ha sido renovado, regenerado por la palabra de Dios, y en verdad porque debe estar gobernada o gobernado por la verdad que Dios ha revelado en su palabra. La realidad, como leímos en Juan 4, no podemos adorar a quien no conocemos. Si hoy podemos adorar a Dios y lo hemos hecho, es porque Cristo se ha revelado a nosotros por medio de ¿qué? De su bendita palabra. Esta es una obra gloriosa del Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad y a toda la justicia, y nos guía a Cristo. Entonces vamos a considerar en esta tarde esta enseñanza a manera de una exhortación sencilla, pero muy necesaria: la lectura bíblica, una disciplina fundamental. ¿Cómo se llama? La lectura bíblica, una disciplina fundamental. Y no es un tema para nada nuevo, ¿sí? Pero cuánta falta nos hace tomar decisiones fieles a la luz de su palabra, que comienza precisamente leyendo la Biblia, ¿sí? Quizás algunos recuerden, en 2024 estudiamos o vimos una serie completa acerca de viviendo su palabra. Pero aquí, hasta este punto, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos vivir su palabra si no la leemos? ¿Cómo podremos vivir la palabra si no la leemos? ¿Cómo podremos obedecer lo que está escrito, amarla y aplicarla si no cultivamos la lectura diaria? Vivimos en una cultura que en gran medida ha menospreciado la lectura. Sin embargo, si Dios nos ha dado la capacidad de ver, ¿sí?, los sentidos que tenemos físicos, de escuchar, de tener el sentido del tacto, ¿sí?, realmente no tenemos excusa para no leer la palabra de Dios. Incluso cuando alguien careciera de estos sentidos, hay historias de hombres y mujeres que, siendo quizás ciegos o sordos o enfrentando grandes limitaciones, encontraron la manera de conocer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de leer la palabra de Dios, de tenerla en nuestras manos, de poderla predicar. Y el propósito de esta enseñanza no es ningún otro que animarnos y exhortarnos a tomar con toda seriedad esta disciplina espiritual, ¿sí? Estamos, recuerden, en medio de una batalla, aunque muchas veces no lo vemos. Libramos una guerra espiritual y una lucha por la verdadera adoración, como lo comentamos el domingo. Y si hay alguien o hay algo que debe ser derrotado cada día, es nuestro propio pecado. Es nuestro viejo hombre que todavía intenta conformarse a la manera de pensar de este mundo. Pero esa victoria, hermanos, no la obtendremos mediante nuestras propias fuerzas. No la vamos a obtener mediante la forma de pensar del mundo, ¿sí?, sino empuñando el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Acompáñenme por favor a Josué, capítulo 1. Vamos a considerar del 1 al 9. Les repito, Josué 1, 1 al 9. ¿Ya están ahí? Vamos a leer y oramos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como los había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leemos juntos el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oramos, hermanos. Padre celestial, damos muchas gracias en esta hora por tu presencia, por el privilegio que nos concedes como pueblo, como cuerpo de Cristo, de adorarte públicamente, de abrir las escrituras y ser expuestos a tu palabra. Señor, desde ese momento que leímos Primera de Pedro, ya estamos siendo instruidos. Gracias, Señor. Te rogamos que ninguno de nosotros sea lleno de otra cosa, Señor, sino de tu Espíritu Santo, de tu bendita palabra, tal como lo acabamos de leer, que tengamos esa entereza, que tengamos esa disposición de desechar toda malicia, todo autoengaño, todo engaño del enemigo, toda envidia, toda hipocresía, Señor, toda actitud, Señor, que menosprecie lo que tú nos quieres enseñar hoy. Queremos, Señor, reconocer que este tiempo es para ti. Por eso, Señor, te lo rogamos, quita toda distracción, toda dureza del corazón y todo aquello que impida que tu voz llegue a lo profundo del corazón, todo aquello que esté impidiendo que tu palabra dé fruto en nosotros. Te lo pedimos solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues en Josué, aquí precisamente va a estar la parte fuerte de nuestro platillo. A partir de ese texto iremos incorporando otros pasajes de las Escrituras que reforzarán esta enseñanza, y finalmente concluiremos con algunas aplicaciones o recomendaciones prácticas sobre la lectura de la Biblia y algunas reflexiones finales. Recuerden entonces, el tema es la lectura bíblica, una disciplina fundamental. Dice una frase de Vance Havner: la alternativa a la disciplina es el desastre. La alternativa a la disciplina es el desastre. La pregunta que debemos hacer es: ¿seguiremos buscando alternativas a la disciplina espiritual o finalmente obedeceremos el llamado de Dios a cultivar una vida alimentada por su palabra? Antes de entrar al estudio de Josué, permítanme compartirles algunas estadísticas que aparecen en un libro precisamente de disciplinas espirituales.
creo que nos ayudarán a entender un poco la realidad que vivimos y la enorme necesidad de darle a la lectura bíblica el lugar que Dios le ha dado. ¿Sí? El periódico USA Today publicó una encuesta en el que dio a conocer que solo el 11% de los habitantes en Estados Unidos lee la Biblia todos los días. Más de la mitad no la lee ni una vez al mes o sencillamente nunca la lee. Hasta aquí pudiéramos consolarnos diciendo, bueno, esto es en Estados Unidos, ¿sí? Y ni siquiera es el pueblo evangélico. Tal vez aquí en México podríamos estar mejor, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno que no tenemos esas estadísticas aquí, ¿verdad? Bueno, el INEGI no se ha dado la tarea, ¿no? Ellos tienen otros datos. Pero volviendo, podemos seguir leyendo los datos del autor y ese consuelo desaparece. Una investigación realizada por el Barna Research Group entre personas que se dicen cristianos nacidos de nuevo, arrojó cifras todavía más preocupantes. Solo el 18%, es decir, menos de 2 de cada 10, afirmó leer la Biblia todos los días. Pero lo más alarmante fue que el 23%, o sea, casi un cuarto, de los cristianos protestantes confesó que nunca lee la palabra de Dios. Hace rato platicaba con un hermano precisamente sobre esto. ¿Y cuánto es? El 90% de los que se dicen ser creyentes, nacidos de nuevo, no leen la Biblia entre semana. ¿Y esto por qué, hermanos? Las encuestas vienen y van. Los porcentajes pueden variar ligeramente con el paso del tiempo, pero lamentablemente hay muchos motivos para pensar que esta situación es real. Ahora bien, ¿por qué compartir estas estadísticas o este propósito si precisamente el enfoque de la enseñanza es motivarlos a leer la palabra de Dios? Porque estas estadísticas nos dejan ver una realidad. La lectura de la palabra no es accidental, no ocurre por accidente, se requiere disciplina y precisamente eso fue lo que aprendimos al iniciar esta serie en 1 Timoteo 4:7. ¿Qué dice? Ejercítate para la piedad, disciplínate para la piedad, disciplínate a ti mismo para la piedad. Hace unos momentos aperturamos con este canto. Toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios y útil para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, si realmente creemos esto que acabamos de cantar, que es la misma voz de Dios que está siendo revelada en nuestras vidas, si creemos que ella nos enseña, nos corrige, nos confronta y nos prepara para toda buena obra, entonces debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podría un creyente conformarse a vivir sin leer la palabra de Dios? ¿Es la Biblia una prioridad en mi vida diaria o solamente una opción cuando me queda el tiempo? ¿Tengo la misma urgencia por alimentar mi alma que la que tengo por alimentar mi cuerpo? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios cuando tomo decisiones, enfrento pruebas o establezco mis prioridades? Vamos entonces ahora sí a Josué, al contexto. Vale la pena hacer una breve contextualización de esta comisión que le fue dada a Josué, hijo de Nun, ¿sí? Pero quiero que a medida de lo posible que nosotros estemos viendo la historia de Josué, nosotros hagamos conexiones con la comisión que a nosotros
se nos ha dado como hijos de Dios. Josué, para empezar, no era un improvisado. Había servido durante muchos años al lado de Moisés, había sido su ayudante, había permanecido cerca del tabernáculo. Él vio de primera mano la fidelidad de Dios en el desierto y había demostrado su valentía cuando fue junto con Caleb, cuando enviaron esos espías para ver la tierra prometida. Además, es interesante recordar que Josué, a este punto, antes de la conquista, no era precisamente un hombre joven. Muchos comentaristas dicen que tenía alrededor de 90 años cuando asumió el liderazgo de Israel. Sin embargo, su capacidad no dependía de la edad, sino de la gracia y el llamamiento que Dios hizo a Josué. Dios lo había preparado durante décadas para ocupar el enorme vacío que dejaba Moisés. Entonces, ¿cuál es la encomienda que Dios le dio a Josué? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y esa comisión, que era grandísima, era una tarea titánica que en sus fuerzas no hubiera podido hacer. Número 1, lo vemos ahí en el texto, era introducir al pueblo en la tierra prometida. Eso está en el versículo 2. Número 2, conquistar la tierra. Dios había prometido entregarles la victoria, pero ellos debían entrar, pelear. La promesa que Dios les dio de victoria nunca anuló la responsabilidad que ellos tenían. Y número 3, repartir la tierra como heredad entre las tribus. Esto está en el versículo 6. Esto no era una tarea fácil. Humanamente parecía imposible. Sin embargo, Dios aseguró la victoria. Dios aseguró que iba a estar con Josué. Por eso le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Es interesante observar esta exhortación que aparece varias veces en el capítulo. La primera aparece en el versículo 6 y está relacionada con la responsabilidad de conquistar y repartir la tierra. La segunda está ahí en el versículo 7 y tienes un énfasis diferente. Ahí Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La encomienda no era fácil, pero Dios le prometió la victoria, que tendrían éxito en esta misión. Solo les pidió una cosa: esfuérzate y sé valiente. Ahora, el esfuerzo ya no está dirigido principalmente o únicamente a derrotar a los cananeos. El esfuerzo consistía en obedecer a Dios. ¿Sí? El valor que Dios le demanda no solamente fue un valor en el campo de batalla, sino el valor necesario para permanecer en la voluntad revelada de Dios. La tarea principal de Josué como militar no era diseñar grandes estrategias para vencer a los enemigos, obsesionarse de cuáles eran los perfiles de los enemigos. Su prioridad debía ser otra: únicamente obedecer cuidadosamente a todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y esto, hermanos, tiene mucho sentido, porque Josué no solo conocía la ley porque podía leerla, había sido formado durante años en el liderazgo de Moisés, un hombre del cual la Escritura dice que fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Esa misma fidelidad estaba siendo requerida para Josué. Y hermanos, esa misma fidelidad al libro y a la palabra de Dios nos es requerida el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Antes de analizar los principios de Josué 1:8, quisiera que pensemos en nuestra propia vida.
nosotros también hemos sido llamados por Dios. Quizás no caminemos hacia una Canaán terrenal, pero sí vamos rumbo a la Canaán celestial. Mientras llegamos ahí, vivimos en medio de un mundo corrompido por el pecado, un mundo que constantemente desafía y contradice la palabra de Dios. Nos encontramos igualmente en una batalla espiritual y la pregunta es, ¿con qué estamos peleando esa batalla? ¿Con nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestra experiencia? ¿Con nuestra lógica? La Escritura nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, amados, sino de una vida sometida y fortalecida por la palabra de Dios. Y aquí encontramos un principio que es en toda la Biblia. Para Dios, nada es más importante que la obediencia a su palabra. Los sacrificios, las formas en que lo hago, la vistosidad pasa a segundo término. ¿Sí? Dice 1 Samuel 15:22. Esto es el profeta Samuel exhortando al rey Saúl en ese momento. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No es casualidad que siglos después se haya referido esto por parte de Samuel, pues está escrito en Deuteronomio. Dice Deuteronomio 17, 18 al 19. Si vamos ahí rapidito. Deuteronomio 17, 18 al 19, por favor. ¿Ya estamos ahí? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, esto es hablando de los reyes, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Por qué los reyes debían de meditar en la palabra? ¿Sí? Para aprender a temer a Dios y perseverar en la obediencia. La lectura a la palabra de Dios nunca ha sido un fin en sí mismo. Su propósito ha sido formar a hombres y mujeres para que conozcan a Dios, le teman y le obedezcan. Vemos el cuidado de Dios. Y vamos a entrar a la parte central, aquí en Josué. Volvemos a Josué 1 y vamos a ver algunos principios que Josué nos enseña acerca de cómo nos debemos nosotros relacionar con la palabra de Dios. Y número 1, ya lo dijimos, se requiere esfuerzo y valentía. Mis amados, ninguna disciplina humana es fácil, ninguna disciplina espiritual lo es sin esa determinación, sin esa valentía, sin ese esfuerzo. Es muy difícil. Cuando nosotros damos espacio a la pereza, a la distracción, a poner por encima mi situación actual, la dificultad que estoy enfrentando, cuando cedemos a otras cosas. Y aquí valentía no se trata nada más de un coraje físico, sino de una determinación enraizada en la confianza en Dios. Por eso la insistencia es continua en el verso 7. Para
para la conquista. Versículo 8, para obedecer la palabra de Dios. Y versículo 9, para perseverar en las promesas de Dios. Añade, no te atemas, ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esa valentía no está divorciada de la obediencia, sino que nace de la obediencia, ese valor. Entonces, ¿para qué me debo esforzar? No solamente me debo esforzar para trabajar más, no solamente para resolver mis problemas, no solamente para alcanzar mis metas. Debo esforzarme antes que nada y primordialmente por permanecer en la palabra de Dios. Debo esforzarme para poder apartar tiempo para leerla, para meditarla, comprenderla y obedecerla. Y número 2, principio que Josué nos enseña: para obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo pretendemos nosotros obedecer la palabra de Dios si no la leemos? ¿Sí? El Señor no está diciendo aquí: infórmate, escucha prédicas, conoce la ley. No, dice obedécela. La meta de la lectura es, y aquí en la lectura, hermanos, es el inicio de todo. ¿Sí? No leemos para acumular información, no leemos la Biblia para ganar el Día del Padre, ¿verdad? Para saber quién es el papá de quién, de Sansón, ¿verdad? ¿Quién era el papá de Sansón? Manoa. No, la verdad que la pasamos muy bien, aprendimos, nos divertimos, pero no leemos para eso, hermanos. ¿Sí? Nuestra meta de la lectura no es para dar una respuesta correcta, es para darle respuestas a Dios. Recuerden, esa es la base de la adoración. La base de la adoración es la respuesta que yo doy a la revelación de quién es Él, de todos sus atributos. ¿Sí? Cuando nosotros adoramos y estamos delante de un Dios vivo, delante de un Dios todopoderoso, no podremos salir iguales. Esa es la adoración. Y cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra con el sentido, poniendo nuestro corazón, poniendo nuestros afectos, nuestra atención en la palabra, pasa como en la adoración. Somos expuestos a la palabra y no podemos ser los mismos. No podemos salir iguales. Esta, hermanos, es una espada de dos filos. Mientras tú lees la palabra, ella te está leyendo a ti. ¿Sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otro libro, hermanos, que pueda leernos, que podamos vernos como en un espejo. ¿Sí? El fruto de ser expuestos a la palabra de Dios continuamente, consecutivamente, cada día, es la obediencia. Dicha respuesta no proviene de un corazón legalista, sino de una expresión genuina de fe. Número 3, aquí aprendemos en Josué que la lectura debe ser completa. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Sí? Aquí dice toda la ley. No podemos pretender obedecer toda la ley si no leemos toda la ley. ¿Sí? Y es que pudiéramos decir, es que yo pues no leo el Pentateuco porque eso pues ya no está vigente. Yo solo leo el Nuevo Testamento y los Salmos. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, lo cantamos al principio. La ley, toda la ley, todo el compendio de la ley, todas las ceremonias, todos los rituales, todo lo que revelan los profetas apuntan a Cristo. No podemos ni debemos prescindir de ningún libro, de ningún pasaje. O es decir, voy a escoger los pasajes que me agradan a mí, como en muchos círculos se manejan. Ay, no voy a escoger los salmos que confrontan con el pecado, ¿sí? Y es que no son agradables para nuestra carne, ¿sí? Son confrontativos, ¿sí? Cristo mismo, ¿cuántas veces no confrontó a aquellos que lo seguían? Y aquellos discípulos decían: ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, necesitamos escuchar todo el consejo del evangelio. Pablo mismo lo dijo en Hechos 20:27: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y este mandato que estamos viendo no es solo para Josué, no es solo para Pablo, no es solo para Timoteo, es para nosotros. No podemos pretender fragmentar, ser selectivos como para evitar temas incómodos o populares o impopulares. Es que yo no voy a predicar sobre esto porque, hermanos, qué bendición es poder predicar la palabra de Dios y ser confrontados, ¿sí? No es solo una parte a la obediencia, no es solo una parte, ¿sí? La obediencia debe ser total. Número 4, la lectura bíblica debe ser fiel. Dice el versículo 27: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es un mandato central de no apartarse de la palabra de Dios. Nosotros jamás debemos pretender ajustar la Biblia a nuestra forma de vida. Nosotros debemos ajustar nuestra forma de vivir a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra única regla de fe y conducta para la vida, para el creyente, a la que continuamente debemos prestar atención para conocerla, pero sobre todo para practicarla. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si realmente es nuestro anhelo, si realmente estamos aquí y queremos hacer la voluntad de Dios, debemos mantenernos obedientes, atentos a la palabra de Dios. Y esto desde luego implica firmeza, valentía, no es opcional. Aquí no es una hipérbole, no se está exagerando en la encomienda, no se está hablando metafóricamente. Esto es una dirección, se requiere fidelidad, se requiere intencionalidad para obedecer, para no desviarse de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que hay consecuencias por desviarse, por desobedecer la palabra de Dios? Y aún muchas veces, conociendo las consecuencias, decidimos o nos desviamos, ¿sí? ¿Cuál será entonces, hablando de consecuencias, la consecuencia de permanecer fiel y centrado en la Escritura para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas? Seguimos leyendo el versículo 8. Nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, número 5, la palabra de Dios debe ocupar un lugar permanente en nuestro hablar. Si yo leo la palabra de Dios, le doy el peso y el valor que tiene. Mi corazón se llena de la palabra de Dios. Por supuesto que hablaré de la palabra a donde quiera que vaya, al acostarme, al levantarme. La enseñaré a mis hijos cuando vamos en el camino. ¿Cómo pudiera yo hablar de la palabra de Dios
si no la leo, si no la atesoro en mi corazón, en mis pensamientos? Medite un momento. ¿Cuál es mi tema de conversación principal? Desde luego, hablamos de muchas cosas. Hablamos del clima, hablamos de la política, de todo lo que está pasando en Los Cabos, de nuestro alrededor, de si México va a pasar o no a octavos de final. Hablamos de muchas cosas. Pero hermanos, si la palabra de Dios está en su corazón, ¿sí?, inevitablemente va a salir a relucir en nuestras conversaciones, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que atesoras más en tu corazón? Número 6, vamos a meterle un poquito el acelerador. La lectura nos lleva a la meditación. Por supuesto, ese es un tema muy profundo, es una disciplina espiritual. Hablaremos de él en próximas enseñanzas, pero no es suficiente leer el texto si no reflexionamos en él. Meditar es leer pensando, ¿sí? Y la frecuencia que se nos dice aquí, dice: meditarás de día y de noche. Una frase del doctor Lacueva dice así: la tarea que se le encomendaba era enorme, tanto como para tenerle ocupado. Aunque tuviese 10 almas, con todo había de hallar tiempo para meditar en la ley de día y de noche. Hermanos, ese es un pretexto que muchas veces nosotros tenemos: el tiempo. Es que tiempo me falta, es que no tengo tiempo. Dijo un pastor por ahí: este aparatito va a ser un testimonio en nuestra contra de que sí había tiempo de estudiar la palabra de Dios. Número 7, el propósito de la lectura es una obediencia práctica. Al llegar al final del versículo 8, descubrimos que Dios nunca tuvo como propósito de que Josué fuera un simple conocedor de la ley. El objetivo no era acumular información bíblica, sino vivir conforme a ella. ¿Sí? Josué tuvo una enorme responsabilidad delante del pueblo de Israel como líder. Él tenía que ser ejemplo tanto en su vida personal como en sus labores de gobierno, ¿sí? A diferencia de Moisés, Josué no fue llamado a escribir la ley, fue llamado a obedecerla, ¿sí? Su autoridad no descansaba en recibir nuevas revelaciones. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos, es que yo quiero una nueva revelación, algo diferente? No, sino someternos fielmente a la revelación que ya Dios ha dado. Por eso el texto dice: para que cuides de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. La lectura inevitablemente debe conducirnos a la meditación, y la meditación de la palabra de Dios produce obediencia, y la obediencia trae una vida o produce una vida dirigida por Dios. Ese mismo principio, hermanos, sigue vigente para nosotros. Leemos la Biblia, ¿para qué? Para obedecerla. No leemos la Biblia para ganar discusiones, para meterles una tunda a los testigos cuando vayan a mi casa. No es para acumular conocimiento, no es para impresionar a otros. Mira cómo sabe ese brother, se supo todos los nombres de los papás. No, está pesado. No, hermanos, leemos la palabra de Dios para conocerlo mejor a Él, amarle más y obedecerle con fidelidad. Y Dios nos da una promesa, hermanos: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta prosperidad, hermanos, no habla solamente o únicamente en términos de dinero, en términos materiales, ¿sí?
Esta promesa no significa que no vas a tener pruebas, que todo va a ser miel sobre hojuelas, que no vas a tener sufrimiento. Josué mismo enfrentó guerras, pérdidas y grandes desafíos. La verdadera prosperidad consiste en vivir bajo la bendición de Dios. Esto, hermanos, leer la Biblia, someterse a ella, obedecer los mandamientos de Dios son el mayor deleite del hombre. Esa es verdadera prosperidad. Y se nos promete, hermanos, que estaremos en la presencia de Dios, que caminaremos, aunque andemos en valle y de sombra y de muerte, no tendremos temor. Tendremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué tanto, hermanos, creemos en lo que estamos leyendo? Dios, hermanos, no solo bendice a los que conocen su palabra, sino a aquellos que la ponen por obra. ¿Sí? Bienaventurados, dice Lucas 11:28, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, esa es la meta, hermanos, de esta disciplina espiritual, ¿sí? Conformarnos a la imagen de Cristo mediante una obediencia cada vez más profunda. Hermanos, cada que leemos la palabra de Dios, el Señor nos va revelando más de Él. Debemos orar, hermanos, que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos llene de su espíritu y que cada vez seamos como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo importante, hermanos, que quería comentarles de la lectura bíblica. Ciertamente traía recomendaciones prácticas, las voy a mencionar, pero el asunto primordial es este, hermanos: leer la palabra de Dios. Podemos decirles muchos métodos y vamos a mencionar hay un par o consideraciones. Y uno de los que quiero mencionar es, ya lo dije, aparte el tiempo, ¿sí? Quizás una de las principales razones porque los cristianos nunca han leído la Biblia completa es porque ven así un libro enorme. Dicen, no, hombre, nunca, en años voy a terminar de leerla. Pero se ha demostrado que si tú pones la Biblia en audio, toma un total de 72 horas escuchar la Biblia completa. Entonces, para que se dé una idea, eso es más o menos las horas que pasa un estadounidense promedio viendo la televisión, ¿sí? Y no le tiré a los mexicanos, pero pues por ahí vamos, ¿no? 72 horas. Entonces, podemos leerla, podemos definitivamente darnos el tiempo, pero necesitamos pues ser ordenados, ser intencionales, tener un plan de lectura. Los planes de lectura ayudan mucho. Muchas de nuestras Biblias de estudios ya tienen un plan de lectura. Hay muchos ahí en internet. Personalmente a mí me ayuda, por ejemplo, leer en 3 partes diferentes de la Biblia. Quizás los mismos 3 capítulos, quizás 5. Está comprobado que si leemos 3 capítulos al día durante un año y 5 los domingos, podemos leer la Biblia en un año, ¿sí? Pero yo sé que empieza enero y empezamos desde Génesis, y ya cuando vamos a Levítico y Deuteronomio, ya, el hermano está frustrado, no entiendo nada. Y esa puede ser una buena recomendación, hermanos. Leer, por ejemplo, Josué. Voy a leer Josué, voy a leer un salmo este día y voy a leer un capítulo del Nuevo Testamento, Colosenses. Los voy anotando. Y sí, hermanos, es muy recomendable que podamos elegir un plan de lectura. Ya lo comentamos los miércoles, los vimos más a detalle. Pero hermanos, usted puede
¿sí? Disciplinarse para leer la Biblia, ¿sí? No es tan, híjole, no hombre, años me va a tomar leerla, hermanos. Quiero cerrar con un pasaje, Nehemías 8:8. Ya esto es a manera de conclusiones. ¿Me ayudas con el teclado, hermano? Trino, Liam, quien sea, por favor. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Noten el proceso, hermanos. Primero leían, después explicaban lo que leían y finalmente el pueblo entendía. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el pueblo ponía el sentido a lo que estaba leyendo. Así es como Dios transforma nuestras vidas. No por emociones pasajeras, no por sentimientos, sino por medio de su palabra entendida, creída y obedecida. Por eso quiero concluir, hermanos, recordándoles una verdad. La lectura bíblica no es una disciplina más, es una disciplina fundamental. Tal como la adoración, hermanos, nunca dejaremos de adorar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva, hermanos, está viva. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si dejamos de leer la Biblia, hermanos, poco a poco se debilita nuestra vida de oración, nuestra adoración pierde profundidad, nuestro conocimiento se envanece o se disminuye, nuestra obediencia se enfría y terminamos pensando como el mundo, conforme al mundo, en lugar de pensar conforme a Cristo. Por eso, hermanos, quiero exhortarles con todo el cariño, con todo el amor. Lee la palabra de Dios. Sé que muchos aquí pueden resignarse diciendo: es que yo no soy de mucha lectura, yo ni leo libros en general. Sí, tal vez esa frase ha acompañado tu vida durante años, pero hoy quisiera, hermanos, animarles a verse de esta manera. No permitan que ese pretexto, hermanos, determine su relación con Dios. No importa si hoy lees o empiezas por un capítulo, 10 versículos o unas cuantas líneas. Lo importante es que comiences y perseveres. No estamos buscando, hermanos, leer mucho por cumplir una meta. Buscamos leer constantemente para que Dios sea revelado en nuestras vidas. Apocalipsis 1:3, si pueden buscarlo, y con esto terminamos, ahora sí. ¿Ya lo tiene? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, este siempre ha sido el propósito de Dios: que leamos su palabra, que entendamos su palabra, que la guardemos. Que no seamos, hermanos, solamente una iglesia que se distingue por predicar la sana doctrina. Ay, es que ahí en casa de oración se predica la sana enseñanza. Gloria a Dios. Que seamos una iglesia que abre la palabra de Dios cada día, que ama la palabra de Dios y que se esfuerza cada día en vivir en conformidad a Cristo. Yo les pregunto sinceramente,
¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Amén. ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado este tesoro, la palabra profética más segura. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda dar respuestas, pueda avanzar. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que quizás han descuidado la lectura. Señor, qué privilegio tenemos de poderla tener en nuestras manos. Perdónanos, por favor, Señor, perdónanos cuando hemos desplazado la lectura de tu palabra o la hemos abandonado por completo en días. Señor, queremos ser, como lo leíamos en Primera de Pedro, como esos niños recién nacidos que anhelan, que desean con vehemencia la leche espiritual no adulterada de tu palabra. Señor, que podamos crecer, que tengamos ese anhelo, esa intención, esa resolución, cada uno como cuerpo de Cristo, de leer tu palabra, de ser expuestos día a día, no solamente aquí en comunidad, no solamente que la leemos todos juntos aquí, la meditamos y escuchamos y la cantamos, Señor, sino que cada uno en su vida personal, en su vida familiar, podamos ser transformados, podamos ser renovados mediante tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.